Aquí estamos y bueno, vamos a darle adelante nomás. En esta oportunidad estoy acompañado por Juan Carlos Gutiérrez. Él es conocido en las redes sociales como Superpapá 01, con quien hemos compartido en algún programa de televisión en espacio. Mi idea fue invitarlo a Juan, justamente poder hablar de la iniciación deportiva, que es algo tan importante para las infancias y que a veces los padres les cuesta mucho saber de qué se trata. Y quién mejor que él, que no solo que es alguien interesado, digamos, en lo que es crianza, sino que también se dedica a esto. Así que, por mi parte, muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación. Y bueno, espero que tengamos un lindo intercambio sobre este Ujú. tema. No sé si No, hombre, quisieras muchas decir gracias a ti algunas por la palabras. invitación. Sí, que te agradezco muchísimo la invitación. Fue un gran gusto conocerte aquella vez en la televisión y bueno, desde que empezaste a hablar dije, pensamos, no sé si igual, pero muy parecido y creo que tenemos muchas luchas en común, ¿no? Me da gusto que haya pues, pues más papás comprometidos en esta lucha porque somos pocos, ¿no? No sé si te has dado cuenta que si Sí. nos comparamos con las mujeres, hay muchísimas mujeres luchando por los valores, por la familia, todo esto. Y aunque cada vez somos más, sí siguen haciendo falta muchos, ¿no? Entonces siempre es un gusto compartir con otro papá este espacio. Muchas gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta para empezar a introducir este debate. Le agradecemos a todos los que están conectados. Si quieren comentarnos desde dónde nos están viendo, también pueden hacerlo. Y si tienen alguna pregunta, también déjenla en el chat. Bien, en primer lugar, Juan, te preguntaría cuáles son los principales beneficios que la práctica deportiva puede aportar a los niños en su desarrollo físico, emocional y social. Pues mira, me gustaría empezar platicándote la historia de mi academia de fútbol, cómo llegué Ujú, a este momento, porque realmente fue el deporte formativo, en específico el fútbol, lo que me trajo esta lucha, ¿no? Yo pasé gran parte de mis años 20, por así decirlo, trabajando en la industria de los restaurantes. Y llegó un punto en que ya era un trabajo demasiado esclavizante, demasiadas presiones, y sobre todo que no me permitía, sabía que no me permitiría algún día pasar mucho tiempo con mi familia, ¿no? La industria de los restaurantes son muchas horas, es muy difícil. Entonces, para mí era importante empezar a visualizar un trabajo que no solamente me permitiera pasar más tiempo con mi familia, sino que también me permitiera impactar positivamente en el mundo, ¿no? Como que ya a esa edad ya empiezas a entrar en conciencia de que necesitas aportar algo al mundo, que no nada más venimos aquí a pasarla bien, a pasarla de vacaciones, sino que tenemos que dejar una huella en nuestro paso por esta vida. Entonces, pues vengo de una familia de formadores académicos, ¿no? Muchas personas en mi familia se han dedicado a la ujú. educación académica. Y en una plática con mi abuelito me dijo, Ahí te dejé de escuchar. Ahora sí. ¿Qué te dijo tu ya, abuelito? perdón, No, no, está bien. es que ¿sabes qué pasa? Tengo activado el límite de tiempo en Instagram para no pasar demasiado tiempo ahí y de repente me sacó, mi hijo, se te acabó el tiempo hoy. Y entonces en una plática con mi abuelito me dice, oye, pues si ya no estás contento en esto, ¿por qué no piensas en abrir una escuela? ¿No? Como Ujú, muchos lo han hecho en tu familia. Pero yo siempre fui un terrible estudiante, ¿no? O sea, ujú. mi paso por la escuela sí fue algo vergonzoso. Yo era un alumno que le costaba mucho la escuela, me aburría, ¿no? Entonces, de inicio rechacé la idea, le dije a mi abuelito, ¿cómo crees que alguien con mis calificaciones va a entrar a ese mundo? Pero después me puse a pensar y pues mi mayor amor durante la infancia había sido el fútbol, ¿no? Para mí el fútbol lo había sido todo. O sea, literalmente los momentos más felices de mi infancia los pasé en una cancha de fútbol. Y por cuestiones que ahorita vamos a profundizar sobre ellas, pero por la falta de profesionalismo en el deporte formativo, en el deporte de los niños, terminé por alejarme desde muy joven, ¿no? Y la verdad es que no es por presumir, pero era un buen jugador, era sobresaliente, sin mayor Ujú. esfuerzo, pero además me esforzaba mucho, ¿no? O sea, era muy dedicado, muy comprometido. Entonces siempre me quedó esa espinita de haber dejado el fútbol tan temprano. Entonces conecto las dos ideas y digo, pues, ¿por qué no mi siguiente etapa que sea retomar eso, ¿no? Esa cuenta pendiente que tengo con el fútbol y empecé a visualizar una academia de fútbol para niños, ¿no? Y para mí era
era muy importante romper con estas cosas que a mí me afectaron, ¿no? Con estos estereotipos de no sé cómo sea en Argentina, ahorita lo platicaremos, pero en México el deporte formativo está muy abandonado, está muy mal hecho y eso nos ha traído muchos problemas sociales, ¿no? Porque respondiendo un poquito a tu pregunta, uno de los principales beneficios del deporte para los niños es que es el mejor maestro de valores, pero cuando se hace bien, ¿no? O sea, Claro. si tú tienes a un niño en un lugar donde hay estructura, donde hay valores, donde hay virtudes, donde hay responsabilidad, donde hay entrenadores profesionales, de verdad que no va a haber mejor maestro de valores para los niños. Pero cuando se hace mal, el daño es muy grave, o sea, muy grave. Y creo que muchos de nuestros problemas sociales que tenemos como sociedad en México, por lo menos, vienen de hacer el deporte mal, ¿no? Y de cierta manera, nuestra selección nacional, nuestros equipos profesionales son un reflejo, en cierta medida, de estos problemas. Entonces, pues bueno, para mí era muy importante esto, ¿no? Que mi academia de fútbol fuera súper profesional, que hubieran buenos entrenadores, que fueran un buen ejemplo para los niños, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Y también era muy importante para mí eh, entender cómo los niños, cuando son chiquitos, los niños son felices, ¿no? O sea, para ellos es la felicidad, la alegría, es su estado natural, ¿no? Ellos necesitan muy poco para ser felices. Y conforme van pasando los años, pues algo nos pasa, ¿no? Porque si tú ves la estadística, y ahora sí me atrevo a hablar Ujú. por todo el mundo, no creo que haya un país que sea la excepción, pero nuestra juventud está perdida, está sin rumbo, cayó en los vicios, cayó en los malos hábitos, abandonó las virtudes, o sea, nuestra sociedad, nuestra juventud está sufriendo mucho. Entonces yo decía, ¿en qué momento estos niños tan felices, tan plenos, terminan siendo adolescentes que son adictos a los videojuegos, a la pornografía, que tienen ya problemas de depresión, que tienen problemas alimenticios, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, yo no lo entendía en ese momento, pero para mí era Ujú. muy importante formar niños plenos y felices. Y recuerdo que cuando abrí y pasaron 2 o 3 semanas, me di cuenta que los niños por naturaleza son así, ¿no? O sea, lo que te decía, los niños para ellos es muy fácil ser felices. Entonces, pues bueno, ahí yo en ese momento tenía alrededor de 25 años y para mí también era muy importante la parte de los resultados deportivos, ¿no? Siempre el ego tiende a condicionarnos y yo también visualizaba que hubieran muchos resultados deportivos. Entonces, para mí la lógica era muy simple. Hay que invertir mucho en buenas instalaciones, en un buen programa, en buenos entrenadores. Y tuvimos la gran fortuna de que conjugado con crear un ambiente bonito para los niños, un ambiente de respeto, de valores, los resultados empezaron a llegar de manera, pues no inmediata, pero sí tardamos a lo mejor 1 año y medio en lograr nuestro primer campeonato y a partir de ahí, empezaron a llegar todos casi de manera automática, ¿no? Porque encontramos una manera de que los niños, cuando son felices, cuando cuidas su autoestima, cuando cuidas los valores, cuando creas ambientes sanos de trabajo, los niños aprenden mucho más, ¿no? O sea, van, pero a la velocidad de la luz. Y eso creo que es lo que nos dio una gran ventaja, ¿no? El cuidarle el aspecto emocional. Y pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, ya yendo directo a tu pregunta, ¿cuáles son los beneficios físicos? Empezando por lo físico, pues lógicamente su desarrollo de psicomotricidad es mejor, su desarrollo cardiovascular es mejor, su Ujú. desarrollo cognitivo es mejor, su desarrollo en lateralidad es mejor. O sea, físicamente los niños que hacen deporte, quiero decir cierto tipo de deporte, porque también hay algunos que son incompatibles con el desarrollo de los niños, ¿no? Pero el fútbol Sin es duda. uno de los que más sirven porque los niños se autorregulan, ¿no? Por ejemplo, los niños son terribles para correr distancias largas, ¿no? Poner a un niño a darle la vuelta a la cancha no solamente es antiformativo en el aspecto futbolístico, sino también fisiológico. Los niños no están hechos Claro. para correr distancias, ¿no? Siempre cuando me preguntan papás, oye, voy a sacar a correr a mi hijo conmigo los sábados, tiene 5 años, le digo, es que su cuerpo todavía no está listo para eso, ¿no? En cambio, un deporte como el fútbol, como el básquetbol, que ellos solitos se van regulando, o sea, de repente el niño hace un sprint y se cansa y el niño solito para y baja el ritmo. Entonces, a nivel fisiológico, trae grandes beneficios que yo creo que como pocas actividades, ¿no? En especial te digo, los que les permite irse Ujú. regulando durante la actividad es buenísima, ¿no? Y el fútbol que tiene
tanta coordinación entre la vista, las manos, los pies. O sea, de verdad que a mí se me hace un deporte de los más completos y no es porque tenga yo la academia de fútbol, ¿no? Pero sinceramente se me hace de los mejores deportes que hay para el desarrollo físico de los niños, ¿no? Y el segundo aspecto que dijiste, lo estoy leyendo acá, el emocional. Este es fundamental, ¿no? Yo siempre decía, de qué serviría ganar los campeonatos si no cuidamos las emociones de los niños, ¿no? Si, ¿de qué sirve ganar si hay niños que abandonan la academia, que se molestan, que se la pasan en la banca? O sea, al final del día las emociones creo que sería lo primordial en el desarrollo de los niños, ¿no? Porque tienes muy poco tiempo, y esto es importante que todos lo sepan como papás, tenemos muy poco tiempo para desarrollar su autoestima y su carácter, ¿no? Entonces, la etapa crítica, y además cuando los niños se apasionan con el deporte, vienen de la mano, ¿no? Si nosotros somos una energía positiva en el deporte, pues se construyen sus emociones de manera positiva, ¿no? Se refuerza su autoestima, bueno, ni siquiera se refuerza, se crea su autoestima Claro. y su carácter, ¿no? Entonces, en la parte emocional, híjole, el deporte es un gran maestro también, un gran formador. Y el tercero, que era el social también me encanta porque al final del día somos seres sociales, ¿no? Somos animales sociales y dependemos por completo a lo largo de nuestras vidas de nuestras relaciones sociales, ¿no? Tanto familiares como con amigos, como con colaboradores, compañeros de equipo, de trabajo. Entonces, de cierta manera es un gran entrenamiento también en el aspecto social, porque el niño está aprendiendo a colaborar, a seguir instrucciones, o sea, cosas que se van a repetir en el 99% de los trabajos. Entonces, es un gran entrenamiento para los niños el ir aprendiendo cómo lidiar con esos entornos sociales que siempre van a representar un reto, ¿no? O sea, si el mundo de los adultos es complicado, el mundo de los niños también, ¿no? Ellos también tienen sus luchas, tienen sus egos, tienen sus conflictos y el fútbol los va moldeando, ¿no? Les va enseñando cómo es un entorno sano, cómo no es un entorno sano. Entonces, híjole, podría aventarme la hora completa hablando de los No, beneficios que le sin traen los duda. niños porque son muchísimos. Ujú. Sí, también pensaba en el aspecto social, digamos, lo importante del reconocimiento de un otro, ¿no? Exacto. Digo, a los chicos ponerle cintas de capitán, que marquen un gol y se los feliciten, digamos, que le dé el valor a alguien por fuera de la familia, también ellos se sienten una recompensa muy grande. Claro, y parte y una pieza en un sistema, ¿no? Muchas Ujú. veces los niños, por ejemplo, un niño que de repente es el consentido en casa, ¿no? A lo mejor un niño yo fui mucho tiempo hijo único, entonces sé de lo que te hablo y a lo mejor pues estás acostumbrado a ser el rey de la casa, estás acostumbrado a toda la atención y de repente llegas y eres una pieza más, ¿no? Y además te das cuenta que eres una pieza que no es indispensable, ¿no? Que no eres el Ujú. consentido, que si quieres, que si quieres tener, digamos, un trato preferencial en el buen sentido, Ujú. vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que entrenar duro, te vas a tener que portar bien, vas a tener que ser un buen compañero. O sea, el entrenamiento es de verdad muy profundo a nivel social. Sin duda. Sin duda, pero que también es necesario para forjar una disciplina, ¿no? Que Claro. también es necesaria, ¿no? Para quienes aspiran a llegar al profesionalismo. Muchas veces se subestima esto, pero bueno, es importante. ¿Dónde Sigo con la... dónde pondrías tú la disciplina? ¿Como un beneficio emocional, social, físico? Yo creo Porque que podría traer de todo, de un poquito de de todo, ¿no? todo, de todo, pero a mí lo que me parece importante que el fútbol, sobre todo en los niños y adolescentes, digamos, pensarlo dentro del juego es algo más motivante que si yo lo pusiera a estudiar, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? Sí, Digo, sí, 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 quizás sí. corriendo detrás de una pelota, digamos, va a verse más motivado y en eso, esto, ¿no? Como bien explicabas recién, no, no lanzarlo para que corra toda una cancha, sino para que sepa coordinar con un equipo, ¿no? Que sepa cumplir órdenes, digo que eso me parece súper importante y sin disciplina no se puede. Y Exactamente. lo otro que quería sumar a lo que contaba, que me parece también importante, por ahí decías el tema de los resultados, que a mí me parece súper importante porque la competencia también estimula. Claro. Vamos a pensarlo en la competencia sana, ¿no? No los resultadistas que solo es éxito el podio, porque si no,
se subestima el proceso, ¿no? Y a veces el proceso es más importante que el Ni resultado. Sin siquiera se duda, subestima, se puede hasta descartar por completo. claro, claro, claro. Y a veces uno ve, ¿no? De hecho, seguramente que habrás visto más vos digamos, por tu trabajo, academias que, ¿no? Se les critica mucho por no llegar a un podio o a un trofeo, y a veces eso desmotiva mucho a los chicos y también terminan abandonando, Claro. ¿no? Los resultados ayudan, no vamos a decir que no, pero bueno, el proceso es lo más importante. Claro, y además tenemos que ver que los resultados tienen que ser en cierto parámetro, ¿no? Porque si pierdes siempre o si ganas siempre, probablemente estás en el lugar equivocado, ¿no? O sea, Ujú. creo que un deporte sano, y digo, cuando trabajas muy a tope, o sea, sí te quiero platicar la parte de Sí, sí. nosotros, nuestro programa es muy bueno, o sea, sinceramente con humildad les comparto, es muy bueno, ganamos mucho, pero no ganamos todo, o sea, también perdemos, también nos tocan nuestros trancazos, también lloramos, pero el resultado, o sea, cuando tú tienes un programa formativo que descarta por completo los resultados, se vuelve muy peligroso, porque los resultados de entrada te permiten evaluar no al niño, no al equipo, pero sí al entrenador y la academia, ¿no? O sea, si en el equipo de tu hijo siempre están perdiendo, tienes que rascarle para entender por qué, ¿no? Hay situaciones Ujú. en donde es normal, ¿no? Un equipo nuevo, un equipo que a lo mejor sube de división, un equipo que de repente está pasando por un bache, es normal, pero en una temporada regular, en una temporada lo que yo llamaría ordinaria, tiene que haber derrotas, tienen que haber victorias, tiene que haber goleadas a lo mejor a favor. En el mundo de los niños es muy común las goleadas. Entonces, entender que todo es parte del desarrollo, ¿no? A Ujú. mí llegó un punto en el que estábamos ganando mucho y sí me preocupaba porque decía, les estoy pintando a los niños un mundo que no es real. A pesar de que se lo ganaron, porque trabajaron duro, pero la vida no es así. O sea, Ujú. la vida va a representar más retos y tristemente en el fútbol formativo va a ser muy crudo lo que diga, pero es relativamente fácil destacar por lo mal que se hacen las cosas, ¿no? Claro. Un equipo que de repente tiene un buen entrenador, que de repente se esfuerza, que los papás están con una mentalidad positiva, que se cierra un grupo de manera positiva, va a ser relativamente fácil que tengan resultados deportivos, ¿no? Por una parte por el mérito del grupo, pero otra parte porque son pocos los equipos que trabajan bien, ¿no? Que trabajan de manera. Bien, hicieron una pregunta sobre la frustración, pero antes de eso quisiera, para introducir ese tema, eh, ir a la siguiente, que es si el deporte puede contribuir al fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos durante la etapa de iniciación deportiva. Pues mira, por supuesto, pero tenemos, igual que en la anterior, las dos caras de la moneda, ¿no? O Ujú. sea, se puede crear un vínculo muy sano, muy bonito, cuando papá y mamá son una figura positiva, ¿no? Cuando son empáticos, cuando están apoyando, cuando son positivos. Ahí se empieza a construir una relación muy bonita y al final del día, imaginemos que el deporte abraza a la familia, Ujú. ¿no? La contiene y los va acompañando en su desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿No? Cuando está el papá gritón, la mamá que va y se pelea con el entrenador o que exige, los papás que tristemente esta parte es muy común y tiene que parar ya, son los papás criticando al entrenador o a los compañeros en frente de los hijos, Claro. ¿no? Imagínate tú qué mensaje tan negativo para un niño que está en su equipo, que es su familia, de cierta manera, ¿no? Los equipos terminan volviéndose familia y de repente estás escuchando a tu papá que ya se está burlando del niño que falló el penal, o sea, se puede volver muy rápido una, una fuerza negativa en la familia, ¿no? Entonces, sí es muy importante que como papás sepamos que tenemos que ser positivos. Nuestro primer trabajo en cuanto al deporte es encontrar un buen lugar, encontrar un programa bueno, en un lugar donde haya buenas instalaciones, un buen programa de trabajo, buenos entrenadores, confiar y soltar, dejarlos hacer su trabajo. Ujú. Si vemos que los resultados no empiezan a llegar, si vemos que las emociones de nuestros hijos no están cuidando, ahí podemos pedir una cita, podemos utilizar los canales apropiados para entender qué está pasando. Si vemos que la situación no cambia, tenemos que
buscar otro lugar, ¿no? Pero estar presionando, estar criticando, estar atacando, estar coercionando a las instituciones, creo que eso es lo que más daño está haciendo hoy en día, ¿no? Tenemos una generación, yo hablo mucho de esto, ¿no? Pero tenemos una Sí, generación sí. de padres de familia que están fuera de control, ¿no? Que quieren imponer su voluntad a la fuerza, ¿no? Siempre digo que qué mal aquella persona que inventó la frase de el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Porque eso condicionó a la sociedad a creer que uno, por ser cliente, por pagar un servicio, tiene el derecho a poner las Claro. condiciones, a cambiar los programas, a ofender incluso, ¿no? Entonces, no sé si allá en Argentina es un problema social Sí, importante, pero en sí, México sí. se está volviendo un problema social muy importante el control de los padres de familia, ¿no? Te digo, muchas veces como padres estamos siendo demasiado impulsivos, estamos siendo demasiado injustos con nuestros formadores y tenemos que entender que la profesión más valiosa del mundo es ser padre y madre, ¿no? O sea, ser padre de familia. La segunda es ser formador, ¿no? Tanto en lo académico como en lo deportivo. Esa es la segunda profesión más valiosa que hay en el mundo y Sin la duda, sí. estamos, yo creo que a las dos las estamos menospreciando mucho, ¿no? Tanto a la Ujú, de ser papá y mamá como la de formador. Y vemos que incluso en Estados Unidos, no sé si has escuchado, pero ya hay una crisis educativa. Y yo llevo años, te lo prometo, ujú. te juro que llevo años diciendo Sí, que en sí, te México creo. nos iba a pasar, que ya la gente no se iba a querer dedicar a esto, ¿no? Por la presión de los padres de familia, porque muchas veces está mal pagado, muchas veces el gobierno invierte poco, las instituciones invierten poco. Y hace un mes sale la noticia en Estados Unidos que ya hay una crisis por falta de mises y de profesores, ¿no? Claro. Entonces, vemos que es una tendencia y necesita parar. O sea, nosotros como padres debemos de ser no solamente en el hogar una fuerza positiva, sino también llevar esa fuerza positiva al entorno en el que se desarrollan los niños, ¿no? El otro día estaba viendo un video muy bonito en el que de repente un niño le pega, un niño insulta a su hermanito, ¿no? Le dice, ah, eres un tarado, en la mesa. Y la mamá llega y lo empieza a regañar, le dice, ¿cómo puede ser que digas eso? Y te hacen el corte de la escena y sale el partido del sábado y está el partido del niño, el árbitro pita falta y le grita a la mamá, "Ah, eres un tarado", ¿no? Entonces nos enseña cómo cuando el fútbol, el deporte en el seno familiar es una fuerza negativa, cómo sale hacia las instituciones y Claro. cuando es en las instituciones, de la misma manera, llega a la familia. Sí, sí, Entonces, sí. yo sí le diré a los padres de familia, tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros como padres seamos una figura positiva, ¿no? El estar criticando a nuestros hijos, el estar exigiéndoles un resultado, eso pasa mucho también, ¿no? Se les exige a los niños un resultado, Sí. se les exige que sea el goleador del equipo, se les exige que juegue bien. Caray, pero si nosotros como papás fallamos en nuestro trabajo, ¿no? Tú y yo no nos podíamos conectar hoy al live, fallamos, entonces pues los niños también van a fallar y nosotros como Obvio, papás sí. tenemos que entender que, que el trabajo de nuestros hijos no es cumplir nuestros sueños, ¿no? O sea, hay muchos papás futbolistas frustrados que quieren que su hijo cumplan los sueños que ellos no pueden cumplir y no es justo, ¿no? Al final del día, si a nuestro hijo, si a nuestros hijos les gusta el deporte, hay que apoyarlos, hay que, si queremos que mejoren, tenemos que pasar tiempo con ellos jugando fútbol. Yo siempre digo, en mi academia, nuestro secreto no es que le enseñemos a los niños a jugar fútbol, no son las horas de entrenamiento, porque realmente pasas poco tiempo con los niños a la Ujú. semana, ¿no? Nosotros pasamos en promedio 3 horas con un niño a la semana, en 2 clases, quizás un partido. Ahí no está el secreto del fútbol. El secreto del fútbol es en crear estos entornos sanos, armoniosos, de virtudes, de valores, encaminar a los niños a un deporte sano y ellos solitos se enseñan, ¿no? Porque los niños más talentosos siempre son los niños que están toda la tarde jugando fútbol, que están jugando el fin de semana Ujú. fútbol, que salen a echar tiros con el papá, que ven fútbol. O sea, al final del día, nosotros como papás no entendemos que si queremos potencializar el deporte de nuestros hijos, tenemos que invertir horas extra con ellos, ¿no? No nada más delegarlo en la academia. Sin duda, sí. También pensaba en esto que dijiste, ¿no? De los padres también de soltar, un poco como lo que hablabas, ¿no? De aquellos padres que tienen estos sueños frustrados Uh y -huh. que yo digo que se invaden, ¿no? Los espacios de sus hijos. Sí. Eh, Digo que ahí se da ese doble problema, ¿no?
en desautorizar a los formadores o a la institución o a los árbitros, que sin duda que el ejemplo que están dando los hijos es muy grave, pero después no respetar, ¿no?, el espacio de su hijo, ¿no? Y a veces vemos padres que quieren ser más protagonistas que los hijos, ¿no? Claro, Y es como decirle, señor, su tiempo ya pasó. Deja a su hijo exacto, vivir tranquilo. Claro, 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 exacto. porque pareciera que esto fuera más un capricho de los padres, ¿no? De inflar un poquito más su ego, más que ver si su hijo la está pasando bien, si está aprendiendo algo. Y es que además lo están haciendo mal. O sea, yo te voy a ser sincero, a mí me ¿Sí? encantaría que mis hijas triunfaran en el deporte. Y lejos de poner esa exigencia en sus entrenadores, mi hija hace pádel y hace fútbol. Y lejos de poner esa carga en los entrenadores, además va a mi academia, ¿no? Eso es lo más Ujú. increíble, o sea, sus entrenadores son mis entrenadores. Claro, Y lejos de pedirle a los entrenadores, oye, te la encargo mucho, oye, exígele mucho, oye, tiene que ser buena. No, yo paso mucho de mi tiempo jugando con ella. Le digo, oye, 10 sí, minutitos al día, 5 minutos al día, pero hacerla que se interese, ¿no? Si la bajo a la clase de pádel, estarla apoyando, ¿no? Nada más estar ahí en el celular. O sea, si queremos que nuestros hijos triunfen en el deporte, creo, en mis años de experiencia, creo que los únicos que tenemos el control sobre eso somos los padres. No son ni los formadores, ni los mismos niños. Recordemos que ellos son niños. Nosotros como padres somos los que les estamos enseñando a vivir. Queremos que nuestro hijo mejore en el básquet, hay que salir a jugar básquet con él en las tardes, ¿no? O sea, el, el, el programa deportivo de la academia lo puede llevar hasta cierto punto. Tú lo tienes que llevar hasta donde tú puedas, ¿no? Si quieres que llegue al máximo, depende de ti. O sea, todas las historias de deportistas profesionales siempre van a tener en común eso, a mamá y a papá apoyando, potencializando y siempre toman roles más protagónicos que los entrenadores. No sé si viste la película buenísima de las hermanas Williams, no la que sale vi Will Smith. todavía. No, no. No, hombre, no sabes qué peliculón. Velo y ahí vas a entender esto, ¿no? Cómo los padres de familia, cuando hablamos de deportistas profesionales, tienen un papel fundamental, ¿no? El caso de Rafael Nadal también. Acá fue diferente porque fue el tío, pero al final de cuentas es siempre necesitamos a alguien en familia potencializando el Sí, deporte sí, de nuestros hijos. No lo pueden hacer los entrenadores, porque más ponte a pensar, un entrenador promedio ve a lo mejor 50 niños al día, ¿no? O sea, claro. es imposible que le pueda dedicar a cada uno de esos niños ratos específicos. Sí, y personalizado, seguro. Ujú. Sí, sí, sí. Por eso es y aparte que hay que pensar que yo siempre digo, ¿no?, que la función de los padres, y en esto puede ser quizás en el caso de Nadal como el tío, ¿no?, estos adultos que ayudan a metabolizar, ¿no?, un montón de cosas, ¿no? Sean presiones, ansiedades, explicando, dando una palabra, alentando, abrazando. Ujú. Y eso, digamos, si es de la familia, es distinto que si fuese cualquier otro. Claro, sí, para el niño siempre va a ser diferente el papel que Sí, tiene y ve lo importante, porque para bien y para mal. Al niño a lo mejor el entrenador le habló mal, lo trató mal, lo desmotivó, claro, le va a doler, pero no es lo mismo que te lo haga tu papá. claro, O sea, la imagínate responsabilidad un que abucheo. tenemos. A mí me ha tocado ver abucheos de papás a sus hijos en partidos, y no estoy hablando de mis alumnos, sino pues cada vez que vamos a jugar contra alguien, ¿no? Y, Ujú. es cosa de todos los días, pero vemos este tipo de cosas, ¿no? Vemos papás que se vuelve una energía negativa y luego los niños se comportan de la misma manera, ¿no? Nos tocó el otro día, hace poquito, en una final, que los papás del otro equipo se pusieron agresivos, nos dijeron de cosas y perdimos el partido. Y al final, el equipo que nos ganó, los niños estoy hablando de niños de a lo mejor de 9 años, se pusieron espuma de afeitar en las manos y cuando mis jugadores les daban la mano, les embarraban toda la mano, ¿no? Y les decían perdedores, o sea, y al final del día dices, es increíble que no haya un adulto cerca que le diga a los niños, oigan, eso está mal, o sea, son muy niños para entenderlo.
Eso claro. lo puedo comprender, pero ¿dónde están los adultos Sí, que están sí, encargados sí. de formarlos, ¿no? No, 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 sí, sí, qué grave porque, como decías al principio, ¿no? Un deporte tan lindo que se puede enseñar valores desde el respeto, ¿no? La tolerancia. Bueno, La humildad. sí, 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 ahí lo que, digamos, a mí el lado que no me gusta del fútbol es esto, ¿no? La rivalidad como si estuvieran, ¿no? En una guerra, ¿no? Sí, yo les llamo los antivalores, ¿no? Cuando se hace mal, Claro, son los antivalores que sería esa rivalidad tóxica, sí, 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 sí. prepotencia, soberbia, flojera. Flojera también es lo mismo en Argentina, o sea, pereza, Acá sería algo así parecido a la holgazanería, por ejemplo. holgazanería, exacto. Entonces, cuando ese es el resultado, ¿no? Cuando no se hace bien el deporte formativo, nuestros hijos se quedan con los antivalores. Claro, claro. Quiero agradecerle, bueno, Michelle ha dejado varios mensajes, increíble, gracias por estos espacios, dice, hagamos equipo y mucho trabajo. Y Carla preguntaba, eh, ¿qué herramientas podrías dar, Juan, sobre el tema de la frustración en los niños? Pues mira, necesitamos que tengan esa frustración, ¿no? La frustración es una gran herramienta de aprendizaje para los niños, ¿no? Para desarrollar su carácter, ¿no? Vemos que a veces bueno, más bien siempre es inevitable esos golpes de la vida y qué tan exitosos, qué tan plenos, qué tan felices vamos a ser va a depender mucho cómo reaccionemos a esos momentos difíciles, ¿no? Y la parte bonita del fútbol, como te dije, cuando se hace bien, van a haber días felices y Ujú. días devastadores, ¿no? Días donde yo siempre decía de broma cuando en los primeros años, decía, híjole, cuando ganamos una final, uf, me siento invencible, soy el hombre más feliz del mundo. Y cuando perdemos, digo, ya quiero cerrar la academia, somos malísimos, no sirvo para esto, ¿no? Entonces, son momentos de muchísima polaridad, ¿no? De repente hay días buenos, hay días malos, y como son cosas que no son tan importantes, no son tan trascendentales, entonces se entrena a los hijos muy bien de esa manera, ¿no? Porque para un niño perdiste una final, el dolor es abrumador, ¿no? No sé si alguna vez te pasó como jugador o como papá, pero perder una final es un sentimiento que de verdad te puede destruir, pero te dura muy poco, ¿no? O sea, es un entrenamiento muy intenso, pero dura muy poco. Entonces a mí me encanta eso, ¿no? La parte de que le enseña a los niños a tolerar la frustración, valiosísima. Hay una frase de Goethe que me gusta mucho que dice, el talento se forma en la calma, el carácter en la tempestad, ¿no? Entonces tenemos que agradecer eso. Cada vez que veamos a nuestro hijo que sale llorando del partido, obviamente dentro de una responsabilidad emocional, ¿no? Sin duda, sí, Si sí, sí. salió porque lo insultaron sus amigos, porque el entrenador le gritó y por eso salió llorando, eso es alarmante. Pero si sale llorando porque él siente que dio un mal partido, o porque perdieron la final, o porque falló el penal, tenemos que agradecer, ¿no? Parece increíble, pero como padres tenemos que agradecer esos retos a los que los enfrenta la vida a través del fútbol en un entorno controlado, ¿no? Como te dije, es un buen Sí. entrenamiento que no deja heridas profundas, pero sí muchos aprendizajes. Sin duda, yo creo que también en esto, cuando me hacen consultas de este tipo, lo pienso bastante similar y yo les digo, mira, quizás en un entrenamiento una frustración sea más fácil de llevar, en una competencia se sube un poquito la complejidad, pero es más fácil de llevar, pero cuando tu hijo tenga 10 años más, ya va a haber pasado por estas experiencias y no va a Ujú, ser devastadora la frustración, porque si vos recién, no sé, 20, 25 años, ya sea en lo deportivo como puede ser en otro ámbito de la vida, te agarra una frustración que las cosas no salieron como vos esperabas y bueno, pasa esto, uno siente que el mundo se cae, pero digamos, como después lo comentabas, ¿no? Después del rato puedes decir, bueno, quizás no fue para tanto, la emoción fue intensa, pero bueno, la vida sigue tenemos que pensar que el deporte es eso también, ¿no? Digamos, no poner, vuelvo al tema del resultado como el único indicador de éxito, sino también todas estas experiencias que nos forman, una, si el que quiere ser jugador y otra como persona también, ¿no?
que Claro, también, y sí, sí. tú sigue, No, perdón. lo que quería comentar que como en la película Intensamente, ¿no? Una de las escenas más, ¿no? Y, digamos, como más intensas es cuando Riley recuerda que eh, había tenido una falla, ella jugaba hockey, ¿no? Y el equipo había perdido y estaba muy triste, pero bueno, a partir de eso todo el equipo la acompañó, ¿no? Entonces también es como este contraste entre la frustración por un lado y ver el acompañamiento del equipo por el otro. Claro, y además también los papás tenemos que trabajar en eso, Sin ¿no? duda. Porque la Sí, sí. frustración a veces le dura más a los papás que a los hijos, ¿no? El hijo pierde en la final y el hijo ya a media tarde ya está tranquilo. Y el papá ya es de noche y sigue enojadísimo, ¿no? Y le puede durar días. Entonces tenemos que trabajar todos, absolutamente todos, en esa tolerancia a la frustración, ¿no? Creo que saliéndonos un poquito del deporte, yo lo englobaría, ¿no? En todos los aspectos de nuestras vidas tenemos que aprender a tolerar la frustración, me incluyo, ¿no? Yo, empezando por mí, todos tenemos que trabajar eso porque vemos que es una sociedad muy reaccionaria, ¿no? Todos ya estamos a la defensiva, todos ya, o sea, desde cosas tan, que parecerían no tan importantes como el fútbol formativo, que sí lo es, pero si te vas, por ejemplo, al índice de divorcios, de Ujú. separaciones, vemos que la tolerancia a la frustración le está haciendo mucho daño a nuestra sociedad, ¿no? Entonces sí llamo a todos a que trabajemos en eso. Y mencionaste algo ahorita que quiero regresar muy importante, ese indicador del éxito que muchas veces confundimos en el resultado, ¿no? Para mí, el único indicador de éxito que puede haber en un equipo formativo de niños es el siempre competir al máximo nivel, ¿no? O sea, que si los niños ganen o pierdan, es más, independientemente de la categoría en la que estén, pero que siempre los niños jueguen al máximo, que se entreguen en la cancha, que transmitan esos valores, que haya liderazgo dentro del equipo, que haya unión, ¿no? O sea, yo siempre hablo de profesionalizar el fútbol formativo, ¿no? Y esto no quiere decir que yo quiera formar niños que sean futbolistas profesionales de grande, sino inculcarles todos esos valores, todas esas virtudes, todas esas prácticas del deporte profesional a los niños, ¿no? El llegar temprano, el llegar bien uniformado, el siempre ser humilde cuando ganas y cuando pierdes, o sea, es muy importante que todo esto sea parte del fútbol formativo y que ese sea el indicador del éxito, ¿no? Si nosotros como papás nos toca ir a una goleada, pero nuestros hijos no dejaron de luchar, si no dejaron de estar peleando por el balón, si siempre tuvieron una buena cara, si respetaron a sus rivales, eso puede ser un mayor indicador de éxito, a lo mejor que el equipo que goleó y que a lo mejor traía niños más grandes o que a lo mejor Ah, hicieron una trampa, que a lo mejor la mitad de los niños se quedaron en la banca. Entonces, tenemos que entender dónde está el éxito deportivo y emocional, ¿no? Como bien dijiste, no está en el resultado, está creo que en las condiciones, en las formas. bueno, un poco has respondido un montón de las preguntas que tenía pensadas, Ya así que acabamos, muchas gracias por todo. las voy a saltear para la última y Ajá. O después si igual quieres la seguimos revisamos, con... ¿no? Vemos si a lo mejor faltó algún puntito. Y por ahí si nos quieren comentar algo Ajá. también lo pueden hacer, así que le agradecemos a toda la gente que se va conectando. Bueno, una era eh, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los padres en el proceso de acompañar a sus hijos en su práctica deportiva? Pues digamos Que que lo sería hemos... participar de manera positiva, ¿no? Y Ujú, entendiendo que tenemos un gran peso en potencializar ese desarrollo de nuestros ujú. hijos. ¿Qué consejo daría a los padres para que puedan manejar adecuadamente situaciones de competencia y rivalidad entre padres durante eventos Mira, deportivos? este es importantísimo y creo que alguien por ahí contestó el respeto, ¿no? Para mí el respeto es la llave maestra que abre cualquier puerta en el mundo, ¿no? O sea, un niño respetuoso, un adulto respetuoso, definitivamente le es más fácil la vida, ¿no? Porque cuando eres respetuoso tiendes a abrirte muchas puertas. Yo te voy a platicar, te comentaba hace rato que fui un terrible estudiante, ¿no? Un estudiante no de 6, o sea, de 5. Y, pero algo que me inculcaron desde muy chico, pero a profundidad, fue el respeto. O sea, siempre respetar a los adultos, siempre dar las gracias, pedir las cosas por favor.
si un adulto está dando una indicación, callarte y verlo a los ojos, o sea, cosas que ya como sociedad hemos perdido de gran manera. Entonces, para mí fue muy fácil como niño abrirme esas puertas a través del respeto, ¿no? Claro. Muchas veces no merecía la calificación, pero la obtenía por haber sido el niño respetuoso y que le caía bien a la Miss. Muchas veces a lo mejor, no sé, a lo mejor no merecía jugar tanto en el partido, pero bueno, como era el niño respetuoso, trabajador y buen compañero, ahí estaba. Entonces, para mí es importante que, sobre todo en el deporte, haya mucho respeto, ¿no? Porque, como te dije, al ser grupos de personas, en el momento en que tú cortas el respeto, empieza a fallar todo el sistema, ¿no? Cuando no hay respeto del entrenador hacia los niños, empieza a fallar. Cuando no hay respeto entre los niños, empieza a fallar. Cuando no hay respeto entre los padres y el entrenador, empieza a fallar. Y esos sistemas, el problema es que son muy frágiles y colapsan muy rápido, ¿no? Claro. Entonces, si no hay respeto, híjole, es imposible que funcione, ¿no? Y es difícil, porque, por ejemplo, si nos vamos un poquito al deporte profesional, cuando vas a un estadio, o sea, si tú llevas a tu hijo a un estadio, ¿qué va a escuchar? O sea, Sin duda. ¿no? Entonces, como sociedad tenemos un grave problema, porque estamos mandando un mensaje contradictorio. Si tú, papá, estás insultando al jugador porque falló el penal, estás diciendo que es un inútil, un bueno para nada, que ojalá se muera, ¿cómo esperas que tu hijo no trate hacia sus compañeros, no Claro. trate hacia sus rivales? Entonces, creo que a mí, por ejemplo, algo que le sorprende a muchas personas es que a mí no me gusta el fútbol profesional, ¿no? Y creo que lo Sí, platicamos sí, tú y yo, y como que vi tu cara de decepción de, híjole, ¿cómo no le va a gustar? ¿Cómo no le va a Pero gustar? sí, sí, sí. Y me encanta jugarlo, claro que me encanta Ujú. jugarlo. Me encanta el fútbol formativo en los niños, o sea, no hay punto de comparación, ¿no? En los niños no Ujú. fingen faltas, rara Claro. vez, sí pasa, pero rara vez los papás insultan a los jugadores, o sea, los problemas que tenemos en el fútbol formativo no son tan grandes como en el fútbol profesional. Por ejemplo, también me molesta mucho cómo no deberían de ganar tanto Ujú. y si ganan tanto los futbolistas profesionales deberían ser más humildes. Vemos que Claro. la humildad es una característica muy rara en el deporte profesional. Yo creo que de las veces que dije, ya la gota derramó el vaso, fue ver equipos de jugadores profesionales que ganan millones cada mes, que tienen todo en la vida, que literalmente para cuando se retiren no van a tener que trabajar probablemente un día en su vida si hacen las cosas bien, y ver que ni siquiera voltean a ver a un aficionado, ¿no? Se bajan del Claro. camión y van vestidos como payasos. Y yo digo, en qué momento estos cuates se volvieron los ídolos de nuestros hijos? ¿No? ¿En qué momento? Entonces, sí, definitivamente vi la final del Mundial, que me imagino que tú estuviste bastante contento, bastante nervioso, Sí, que lo sufriste, sí, sí. pero es el último partido que he visto. Antes de ese vi el de México, que, que perdimos contra Arabia Saudita o empatamos, quedamos fuera del Mundial. Pero realmente mis pocos acercamientos al fútbol profesional ya son estrictamente a nivel mundial. O sea, si juega México en el mundial, por supuesto que lo voy a ver, por supuesto que voy a apoyar, pero así de ver el fútbol el fin de semana en la televisión, seguir cómo van los equipos, como que ya le perdí la fe, ¿no? A la Claro. gente que veo ahí, el fútbol me parece maravilloso y creo que hay muchas personas que no merecen estar ahí. Entonces, ese es mi pleito con el deporte profesional, ¿no? No solamente el fútbol. Creo que esto ha permeado a varios A deportes. otras disciplinas, sí, sí, sí. Ujú. Bien. La siguiente era, ¿cuál es el papel del formador deportivo en la gestión de las expectativas de los padres, ¿no? Y en la promoción de una participación saludable en el deporte? Ujú. Digamos, si en este Pues mira, caso tienen también conexión con los padres, ustedes dentro de tu academia, por ejemplo. sí, mira, es el mayor reto, ¿no? O sea, como ya hablando como profesional del deporte formativo, es el mayor reto, ¿no? Como te lo comentaba antes, la situación con los padres de familia se ha vuelto complicada. No sé si algo generacional o es algo con lo que nuestros papás también lidiaban. O sea, como apenas estoy empezando en este camino de la paternidad, no sé realmente cuántas
tiempo lleva este problema, pero sí, para nosotros siempre ha sido, no quiero decir un reto, porque las cosas en nuestra academia sean muy fáciles, pero el objetivo siempre ha sido ese, ¿no? Tratar de que reine el respeto, de que haya una cordialidad siempre, ¿no? Que si hay asuntos importantes que atender, siempre se haga con los canales adecuados, con las formas adecuadas, ¿no? El otro día platicaba con una señora que me invitó a su podcast y me decía, oye, ¿tú crees que los papás, ella me decía la pregunta como los papás hombres, deban de participar más en los grupos de WhatsApp de la escuela y del fútbol? Y yo le dije, por supuesto que no. Y le dije, pero tampoco las mamás, o sea, no deberían de existir los grupos de WhatsApp, o sea, la humanidad se va a acabar por los grupos de WhatsApp. Se han vuelto, se han vuelto de verdad un nido de serpientes, o sea, ves cada cosa ahí que la gente se ataca, la gente se critica, la gente se menosprecia y al final del día no está contenido en un grupo, al final del día esa energía va a traspasar y va a llegar a las familias, va a llegar a los entornos sociales, o sea, pasa mucho en los grupos de WhatsApp de las escuelas de los niños que ya se está peleando la mamá de tal con el papá de tal, ya Sí, están exhibiendo a la Miss, o sea, entonces yo creo que tenemos que entender que la tecnología, los avances no siempre, por regla general, son buenos. Hay muchos aspectos tecnológicos que nos están privando de nuestra esencia humana, ¿no? Nosotros, a mí me pasó, por ejemplo, hace algunos años, la academia había crecido tanto y como la empecé de cero, pues todo el mundo tenía mi teléfono, todo el mundo tenía acceso a mí, y me la pasaba contestando mensajes en el celular. O sea, ni ujú, siquiera entrenando niños, me la pasaba contestando mensajes. Y muchas veces era algo tan simple como, oye, se me olvidó mi termo. Pero como todos acudían a mí, entonces se volvió imposible. Entonces, creo que como sociedad tenemos que frenar algunas cosas en cuanto a la tecnología y decir, esto no está bien. Estaba bien como lo hacíamos antes. ¿Quieres hablar con el entrenador? ¿Quieres hablar con la Miss del kinder? ¿Quieres hablar con el director, la directora? Haz una cita. No le puedes escribir por WhatsApp. También te comenté que tengo un kinder ujú. y ese ha sido también un gran reto, ¿no? El decir, ¿cómo puedo evitar que una mamá me escriba a las 9:45 de la noche? ¿No? O sea, parecería increíble que estemos enfrentándonos a esto como formadores. Y y regresando a la crisis educativa que te platicaba hace ratito de Estados Unidos, llevaron a una Miss de preescolar que renunció como para darle voz a los maestros y decir por qué están abandonando la vocación de ser formadores. Y la Miss decía, mira, gano mal, todo el día me están regañando o los padres de familia o el director o el distrito escolar me están maltratando. No me dan para materiales. Mucho de mi sueldo lo utilizo en comprar material para que los niños estén contentos y al final del día me voy a mi casa sintiéndome mal porque me gritó el director, porque me trató mal una mamá, porque ya sabes, las típicas citas, ¿no? En donde llegan los papás, acaban a la Miss tiene que agachar la cabeza, el director, lejos de defender a la Miss, apoya a los papás Claro. y la Miss se va devastada a su casa. Y dice, en cambio, me fui a trabajar de bartender, ¿no? A servir Sí, tragos en un sí. bar. Dice, gano el triple, trabajo a la mitad y tengo el 1% de problemas que tengo en un salón de clases. Dice, es una locura dedicarse a eso. Y te voy a decir algo, y te lo digo como formador y con todo el cariño que le tengo a todos los alumnos que hemos formado, a todos los padres de familia, que siempre digo han sido pues unos grandes maestros para mí. O sea, yo toda esta comedia de superpapás comparto mucho de lo que me ha tocado acompañar a los papás Ujú. emocionalmente y cuando hago esta crítica lo estoy haciendo a un nivel social, no te estoy hablando de lo que me De pasa a mí casos en mi trabajo, particulares, pero claro. sino que te estoy hablando de la sociedad y es alarmante, o sea, yo insisto, si no ponemos un alto como padres de familia y si no le permitimos a los formadores y a las mises y a los profesores y a todos ellos disfrutar de su trabajo, por lo menos estar en paz, en 3 años vamos a educar a nuestros hijos en casa, vamos a enseñarles fútbol en casa. Ya no va a haber gente que esté dispuesta a dedicarse a esto. Entonces sí es una llamada de atención para nosotros como padres de familia.
que tenemos que respetar la vida de las personas que forman a nuestros hijos. Si tú le mandas un mensaje a la Miss de tu hijo y lo primero que dice el mensaje es perdón por la hora, no debiste de haber mandado ese mensaje, Claro. ¿no? Y de entrada no tendrías que tener el número de la Miss, ¿no? Pero bueno, entonces espero que eso cambie, ¿no? Te lo digo con mucha preocupación como padre de familia y como formador. Sí, sin duda que también en esto, como decías, ¿no? La tecnología a veces es un avance, pero bueno, en lo que es la vida cotidiana ya ha superado todos los límites. Claro, creo que ni siquiera, creo que fisiológicamente, psicológicamente, creo Ujú. que el ser humano no está preparado para tanta información, para tanta retroalimentación, para tanta conectividad, ¿no? Recordemos que nosotros, nuestra evolución ha sido en grupos reducidos, familiares, vecinos, comunidades muy pequeñas, que ahorita recibas 300, 400 mensajes al día, vuelve Sí, loco sí, al sí. que sea, ¿no? Sin duda. Estoy Y- escribiendo algunos comentarios, ¿eh? No creas que estoy acá no, 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 por distrayéndome. favor. Eh, la siguiente pregunta decía, ¿qué importancia tiene la educación emocional en la formación deportiva de los niños? Bueno, y cómo los padres pueden contribuir al respecto. También un poco ya lo habías comentado, pero por ahí si Pero quisieras sí, agregar algo más. mira, recordemos un punto esencial. Los niños felices Ujú. juegan mejor fútbol. Los equipos felices obtienen mejores resultados. Los equipos felices muchas veces pueden ganarle a un mejor equipo, pero que no sean tan felices, tan plenos, que no haya esa unión. No, a mí me da Esa risa integralidad. porque, pues obviamente en mi academia tenemos equipos muy diferentes, ¿no? Si bien todos tienden a ser equipos ganadores, tienen diferentes circunstancias. Y uno de los equipos más fuertes que yo creo que es el que más ha ganado campeonatos, es un equipo que si a lo mejor tú dijeras, ¿cuáles son tus tres jugadores? Quizás no tendría tantos. ¿Cuáles son tus mejores jugadores? Quizás no tendría tantos como otro de mis equipos. Sin embargo, este equipo que parecería no tener jugadores tan talentosos de manera aislada como el otro, que a lo mejor está plagado de estrellas, pero este obtiene mejores resultados que el otro. ¿Por qué? Porque este tiene un trabajo en conjunto más cerrado, Colectivo. tiene un mejor compañerismo, a lo mejor tiene un liderazgo más positivo. Entonces, muchas veces tenemos que entender eso, que creo que nuestra primera responsabilidad como adultos es brindarles un lugar de desarrollo emocional sano a los niños, ¿no? Y por eso tenemos que regresar al tema de los entrenadores, tenemos que regresar al tema de los padres de familia. Y también voy a hablar por el tema de los formadores, porque también si ellos no hacen su trabajo, pues estamos en grandes problemas, ¿no? Ya critiqué mucho a los papás, pero ahora vamos del otro lado de la moneda. Ahora También le muchas toca a veces los los entrenadores. formadores, también muchas veces los formadores o no tienen esa vocación o ya se cansaron y cuando ellos no son el primer refuerzo positivo emocional de los niños, el niño lógicamente abandona muy rápido el deporte, ¿no? Eso es lo común, ¿no? Cuando a mí un padre me dice, oye, a mi hijo no le gusta el deporte, le digo, el problema no es tu hijo, el problema es quién se lo está enseñando, ¿no? O sea, ve por con quién está entrenando, cómo son sus compañeros, cómo es el programa formativo, o sea, debe de pasar, pero el porcentaje es mínimo, ¿no? O sea, a mí te puedo decir que nosotros recibimos a los niños desde los 3 años, 3 años. Hay niños que Sí, sí. van durmiendo la, despiertan de la siesta Ujú. para bajarse a jugar fútbol. Y aún así nuestra incidencia de abandono es muy baja en niños de 3 años, Claro. ¿no? Cuando te vas para arriba, cuando los niños llegan a tener 5, 6, 7 años, prácticamente no tenemos bajas en los equipos. Tenemos niños que hacen su trayectoria completa en mi academia. ¿Por qué? Porque les permitimos ese desarrollo sano de sus emociones. ¿Hay niños que tienen dos pies izquierdos? Sí, seguramente sí, pero eso es corregible. O sea, un buen entrenador, un buen programa formativo, hace que ese niño que tiene dos pies izquierdos haga un buen trabajo dentro de la cancha. No va a ser el goleador, no va a ser el centrocampista creativo, pero en la posición que juegue va a ser un trabajo digno y va a ser importante para el equipo y puede pelear por la titularidad, ¿no? Entonces,
Entender que cuando los niños no se sienten bien en el deporte, algo está pasando que tenemos que poner atención como padres, ¿no? La culpa nunca va a ser del niño. El deporte es padrísimo, ¿no? O sea, ¿por qué no le gustaría a un niño el deporte? ¿Cómo podría aburrirle el fútbol? ¿Cómo podría no gustarle el básquetbol? Son actividades padrísimas. El problema viene muchas veces o que en casa hay mucha presión por el deporte o un desinterés por el deporte, o que en la academia, en la escuela, hay una energía negativa en torno al deporte, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo eso. Cuando hablamos de las emociones, entender que si queremos un mejor resultado, hay que trabajar las emociones. El deporte, o sea, la parte técnica, práctica del deporte, parece increíble, pero es secundario. Lo primero son las Claro, emociones y los valores. sí, sí, sí. Sobre todo pensemos que estamos hablando de aspectos formativos, ¿no? Ya Exactamente. habrá tiempo para especializarse. Claro, Y sí, pero la infancia no es el momento, eso claro, seguro. claro, sin duda que no. Y la última, Juan, era esta de, un poquito también lo comentabas cuando decías esto, bueno, si un entrenador le grita a un chico o si sus compañeros también, eh, decías, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las señales de alerta que los padres deben tener en cuenta para identificar si la participación deportiva de sus hijos está teniendo un impacto negativo en su bienestar emocional y cómo abordar esas situaciones? Mira, esta es facilísima. Tenemos que ver cómo reaccionan a las diferentes situaciones que presenta el deporte. Si de repente tú ves, digo, ya me quiero saltar el tema de que el niño llegó llorando porque creo que se resolvió en la pasada. Ujú. Pero, por ejemplo, hay que ver, el equipo de mi hijo ganó, goleó al otro equipo. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se despiden del equipo rival? ¿No? Golearon al equipo de mi hijo. ¿Cómo reaccionan? ¿Se van enojados? ¿Se van con fortaleza? ¿Se burlan del otro equipo? ¿Insultan al árbitro? Otra importantísima, ¿cómo se comportan entre ellos? Es muy común en Claro. el fútbol formativo ver que se reclaman. Nos meten un gol y todos contra el portero, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cuando no se están cuidando las emociones de los niños. Es normal que pase, sí, porque recordemos que son niños. Su sentido de Sí, sí, sí. empatía está todavía por desarrollarse y no quiero que se malinterprete, pero es hasta cierto punto normal que los niños crucen de repente esos límites. Pero si no hay un adulto que lo regrese y que le diga, no puedes reclamarle a tu compañero, no puedes juzgarlo, no puedes menospreciarlo, no puedes insultar al árbitro, esa es una señal muy grande de alarma, ¿no? Cuando tú ves que cuando los niños cruzan los límites, no hay un adulto Claro. responsable en el entrenador que los regrese, probablemente estás en el lugar equivocado. Sin duda, sí, sí, sí. Cuando ya trasciende, digamos, a la falta de respeto, ¿no? Exacto, Porque se cae, ¿no? Todo lo otro que venís trabajando. exactamente, exactamente. Sí, me parece muy enriquecedor, bueno, todo lo que has dicho y sobre todo pensar que en estas prácticas deportivas, o sea, más allá de el sueño de formar un jugador, es que estás formando una persona, ¿no? Una Claro, persona que sí, con exacto. valores, ¿no? Y lo perdemos de vista. Muchas veces el enfoque es criar a un futbolista profesional, a un niño exitoso, a un niño Ujú. trilingüe. O sea, muchas veces estamos dejando de lado que no, estás criando a un niño. Tu primera responsabilidad no es que sea bueno en el fútbol, es que sea un Claro. niño pleno. No, no es que saque 10, es que sea un buen compañero. No es que hable 3 idiomas, es que pida las cosas por favor y dé las gracias, que sea un buen hermano, que sea un buen amigo, que sea un buen hijo, ¿no? Si logras eso, ese es lo más difícil con papá. Si logras eso, lo demás viene fácil, viene en automático. Claro. Bueno, Juan, no quiero quitarte más tiempo, quiero agradecerte un montón, me encantó esta plática, como dicen en México. Eh, Gracias. la verdad que muy completa, muy abarcativa de muchos temas y bueno, no sé si quisieras decir algo para finalizar, que por ahí no Sí, hayamos sí, sí, comentado. sí. Pues te agradezco muchísimo la invitación, te felicito por esta lucha que estás haciendo ahí, por los valores, por apoyar a los padres. El deporte, como dije, es un maestro, un gran maestro de valores y si queremos una mejor sociedad, tenemos que pelear también en el frente del deporte, ¿no? Como sociedad no entendemos que el deporte no solo es entretenimiento, es Claro. formación,
es salud, es alegría, es unión familiar. O sea, entendamos que el deporte es de verdad uno de los pilares de nuestra sociedad. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos también quienes se han conectado. Esta conversación después va a estar grabada en los perfiles seguramente de cada uno. Así que si quieren volver a ver algo que hayamos dicho, van a poder buscarnos cada uno en su perfil de Instagram. Y bueno, será hasta la próxima, Juan. Cuídate mucho, amigo. Chao, que Saludos andes a muy bien. todos. Bye.